Bienvenidos al canal de YouTube LCP Caracas. Esperamos que disfrutes nuestro contenido. Queremos ver tu gloria, Señor, derramada en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso hoy te pedimos que abras los cielos y envíes tu lluvia de bendición. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ven, muéstrate, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando
enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir
Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cantar, no puedo cantar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Fuimos creados para adorar a Dios en todo momento. Por eso allí donde está, yo les invito a que abra su boca y que esta mañana cante con nosotros, alabe a Dios a pesar de cualquier situación. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán.
siempre te alabarán, siempre te alabarán. Dios le bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros allá en sus hogares. Le doy gracias a Dios una vez más esta oportunidad de exponer la palabra de nuestro Dios. Palabra que edifica, palabra que consuela y palabra que hoy más que nunca en esta crisis que estamos viviendo necesitamos de la palabra de nuestro Dios. Así que les envío saludos, mis hermanos, y ahí mismo de sus casas les invito a que leamos en la Biblia, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oremos. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos fortaleces, tú nos ayudas en todo momento. Aquí estamos, Señor, en la buena disposición de nuestros corazones para escuchar el mensaje de tu palabra, para que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y seamos edificados en la fe para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos allá en sus hogares, que sean bendecidos con esta palabra que tú tienes para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaré hablando acerca del tema, amados hermanos, cómo crecer en la fe. El tema de la fe, hermanos, es un tema muy amplio en la Biblia, pero a su vez es muy interesante. Y esta la podemos ver desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde hombres y mujeres, en las circunstancias que les tocó vivir, debieron ejercer fe para llevar a cabo el propósito de Dios. La fe es tan relevante en la vida del creyente que la Biblia afirma que toda su vida gira en torno a su fe, como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El cuidado, hermano, de nuestra fe debe ser una prioridad en cada creyente que debe tomar muy en cuenta, porque nuestra relación con Dios, el servicio a Él y nuestro destino eterno está condicionada a la fe. Por eso Pablo le era preocupante que los creyentes se mostrasen tan indiferentes en invertir en el cuidado de su fe. Por eso leemos exhortando Pablo a las iglesias en sus epístolas diciendo frases como: sean sanos en la fe, estar firmes en la fe, confirmados en la fe, manteniendo la fe, guarden el misterio de la fe, tu fe sea eficaz, sean ricos en fe, entre otros. De todos esos consejos, hermano, dice que nuestra fe debe crecer, así como lo oye, hermanos queridos. Tu fe y mi fe debe crecer, y eso lo enseña la Biblia. Aparte del texto clave del sermón, donde Pablo dice: por cuanto vuestra fe va creciendo, también Pablo afirma en 2 de Corintios capítulo 10 verso 15, dice lo siguiente: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Se da cuenta, hermano querido, que la Biblia enseña que nuestra fe puede crecer y debe crecer para nuestro bienestar espiritual y para agradar a nuestro Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que al ver hoy tu fe, hermano querido, tu fe en Dios, ¿consideras que es una fe que está en continuo crecimiento? ¿Considera que es una fe firme, estable y persistente?
¿Es tu fe hoy una fe débil, poca, inactiva, intermitente? ¿Se encuentra tu fe hoy asediada por las dudas y el temor? Si tu respuesta es sí, hay esperanza para ti. Si tu fe es poca o pequeña, esta puede crecer para la gloria de nuestro Dios. Jesús nos enseña, hermanos queridos, que hay grado de fe, porque Él dice, haciendo referencia a los apóstoles, en un momento en que los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio, los apóstoles les preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Esa palabra poca fe, poca en griego es micro, es decir, que los apóstoles no pudieron echar los demonios por su micra fe, su poca fe. Pero también Jesús nos habla respecto a la mujer cananea, cuando vino pidiéndole y suplicándole a Jesús que sanara a su hija. Y cuando Jesús la sana, antes de sanarla, Jesús le dice a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. Jesús estaba maravillado por la fe de esta mujer. Lo interesante es que cuando Él dice, grande es tu fe, la palabra grande en griego es mega. Así que esta mujer tenía una mega fe, distinto a los apóstoles que tenían un micro fe. Así que estos versículos nos confirman que es posible pasar de tener una fe micro o pequeña a una fe grande o una fe mega. Porque la fe es un continuo crecimiento que abarca toda la vida del creyente. Ahora, ¿y por qué crece la fe? Porque es una fe viva, es una fe activa que está bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Así que si tú tienes una fe viva, por muy pequeña que sea, ten la certeza y la esperanza de que Dios va a trabajar en tu vida para que esa fe siga creciendo en el tiempo, para que tú puedas recibir tu bienestar espiritual y las promesas de Dios lleguen a tu vida. Pero ahora respondemos la pregunta, ¿qué es fe? ¿Cómo podemos definir qué es la fe? La fe es una confianza inconmovible en Dios y en sus promesas. Escuche bien la definición. Es una confianza inconmovible en Dios y en sus promesas. Es decir, creo en Dios y le creo a Dios. Esto de que creo en Dios, creo en la persona de Dios, creo que Dios existe, creo que Dios es real, creo que Dios es poderoso, creo que Dios es fiel. Pero también le creo a Dios porque le creo a sus promesas, creo a su palabra. Así que esta fe, hermano querido, inicia en el momento de la conversión. En ese momento que tú recibiste a Jesús como tu Salvador, en ese momento inicia una vida de fe. Y esa fe tiene cierta medida, pero Dios quiere que esa fe crezca en el tiempo para que tú puedas desarrollarte espiritualmente y puedas madurar en la fe. Pero ¿qué significa crecer en fe? Significa crecer en confianza y dependencia absoluta de Dios, en donde las adversidades no logran debilitar nuestra fe. Eso es lo que significa crecer en fe. Así que la importancia, hermanos queridos, de que nuestra fe crezca, tenemos que verla o estudiarla y analizarla en el caso de la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia, mis hermanos, fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo no duró mucho tiempo en esta iglesia, después de la fundación, producto de la gran persecución. Y Pablo escribe la primera epístola y la segunda epístola. Y él escribe esa epístola y se cree que fue la primera epístola escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 49 o 50 después de Cristo. Así que en la primera epístola Pablo les escribe para alentarle y darle ánimo a continuar la fe a pesar de las persecuciones.
Y en la segunda epístola, que se cree que fue escrita a pocos meses de la primera, les escribe para explicarles algunas dudas respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tanto la primera epístola y la segunda epístola tienen relación. Y si vamos a estudiar la segunda epístola, tenemos que hacer referencia también a la primera. Así que Pablo, en esta iglesia, nos enseña que la fe debe crecer. Y la importancia de que nuestra fe debe crecer, tenemos que verla en esta iglesia que tenía poco tiempo de haber sido fundada, pero era una iglesia que tenía una fe fortalecida. Vea que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, que leímos al principio, Pablo dice, y pongamos atención, la palabra de Dios en estos versículos. Porque a través de estos versículos vamos a estudiar la condición espiritual de esta iglesia. Y dice así, pongamos atención. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que a nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En estos versículos, mis hermanos, el apóstol Pablo nos muestra la realidad espiritual de la iglesia de Tesalonicense. Y nos muestra la importancia de que la fe debe crecer. En este versículo, en estos dos versículos, nos damos cuenta que nuestro amor y conocimiento relacional con Dios aumentará de tal manera que marcaríamos una diferencia en un estilo de vida como a Él le agrada. Y eso era la diferencia que marcaba la iglesia de Tesalonicense. Su amor a Dios, su fe en Dios, su conocimiento relacional con Dios, aumentó ellos la fe de tal manera que ellos decidieron marcar una diferencia en su estilo de vida en un lugar donde el paganismo y la inmoralidad era la vida común de los habitantes de esa época. Así que una fe cuando crece, hermano, el cristiano decide ser diferente a los demás en el estilo de vida, porque la fe es un estilo de vida que agrada a Dios. También vemos, hermanos, en estos versículos que la fe y el amor van juntos. Y estos al crecer se verán reflejados en una vida de servicio a Dios y a los hermanos. Eso es lo que provoca la fe y el amor. En la medida que la fe y el amor crece, producto de la relación con su Dios, eso nos va a llevar a marcar un grado de servicio, primeramente a Dios y a los hermanos. Una fe que crece no puede evitar de servir al Señor. Pero una fe que no crece es una persona que decide no servir al Señor. Así que, hermano, que la importancia de crecer en fe es que nuestra fe nos llevará a hacer grandes cosas para nuestro Dios, más allá de las imposibilidades humanas. Por eso Dios quiere que tu fe vaya creciendo poco a poco, porque si Dios tiene algo grande, tiene algún propósito para tu vida, Dios te está preparando, Dios te está capacitando para que puedas alcanzar grandes cosas para el Señor. Pero tu fe, que es pequeña, debe tener la esperanza y la convicción de que tu fe va a ir creciendo, va a pasar de micro a mega. Es decir, que eso es un proceso donde Dios va a tener cuidado de tu fe, donde Dios te va a fortalecer y te va a preparar para lo que Dios tiene para ti. Esa es la gran importancia para que tu fe siga creciendo. A medida que crece nuestra fe, hermano, se desarrolla en nosotros la paciencia y la capacidad de enfrentar y soportar las adversidades, confiando de que Dios tiene el control y que la victoria es nuestra. Esta es una cualidad que se veía claramente con la iglesia de Tesalonicense.
Era una iglesia que perseveraba en el Señor porque su fe iba creciendo. Y mientras crecía, ellos se enfrentaban con valor todas persecuciones, toda angustia y toda tribulación. Hermano querido y hermana querida, en la medida que tu fe siga creciendo, no importa la adversidad que te haya tocado vivir, si tu fe sigue creciendo, confiando plenamente en el Señor, tú podrás soportar toda adversidad y salir victorioso, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros y no nos ha dejado solos. Ahora, ¿pero qué ayudó a los tesalonicenses a que su fe creciere? ¿Cómo nosotros podemos crecer en la fe? Vamos a estudiar nuevamente esta iglesia. ¿Cómo podemos crecer en fe? ¿Qué principio podemos aplicar para que nuestra fe crezca, aún en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo en Venezuela? Es imperante y necesario que cada creyente pueda ejercer la fe para salir victorioso ante toda adversidad. Hermano querido, esta iglesia en Tesalonicense crecía en la fe en la medida que daban lugar a sus vidas la palabra de Dios. Eso es clave para el crecimiento de nuestra fe. Vea que el apóstol Pablo, hermanos queridos, nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, de que esta iglesia tenía en gran importancia la palabra de Dios. Vea lo que Dios le dice, Pablo le dice a esta iglesia: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vean esa última parte de este versículo, hermano. Pablo estaba consciente de que esta iglesia era muy receptiva a la palabra de Dios. Él sabía que esta iglesia era una iglesia que le daba importancia a la palabra de Dios. Vea que dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que la palabra de Dios es poderosa. La palabra tiene la capacidad de producir fe en nosotros. La palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. La palabra tiene el poder de fortalecer nuestra fe. La palabra tiene el poder de darnos esperanza. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Así que ningún creyente puede desconfiar de la palabra de nuestro Dios. Y es tan importante la palabra para nuestra fe que el mismo Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que leamos la palabra, mi hermano querido, nuestra fe va a crecer para la gloria de nuestro Dios. Se cuenta un día, hermanos, que Moody, un gran evangelista, nos dice que, hablando de su experiencia, nos dice lo siguiente: yo oraba pidiendo fe y pensaba que un día iba a venir la fe sobre mí como un rayo. Y la fe no venía. Pero un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Antes yo cerraba mi Biblia y oraba pidiendo fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiarla. Desde entonces mi fe ha estado creciendo. Lo está diciendo el príncipe de los predicadores, uno de los más grandes predicadores de la palabra de Dios. Por su propia experiencia nos dice: en la medida que estudiaba la palabra, su fe iba creciendo. Hermano querido y mi hermana querida, a partir de hoy vea la palabra importante para su fe. Aún en estos tiempos es bueno que leamos, escudriñemos y estudiemos la palabra. Así que la palabra, hermano, debemos verla como una gran necesidad espiritual. Escuche eso. Una necesidad espiritual. Tenemos necesidades físicas, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Pero ¿qué de aquella necesidad espiritual?
aquello que alimenta nuestro espíritu, aquello que alimenta nuestra alma. Esa necesidad Pedro nos lo dice, hermano, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, escuche, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Dios. Pedro nos dice que si yo he degustado, he disfrutado de la bondad de Dios, eso me debe impulsar a mí producir un deseo, una necesidad de buscar la palabra de Dios para así yo crecer en el Señor. Uno de los problemas de que muchos creyentes su fe no crece es por falta de escudriñar la palabra. Hay un descuido total en estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero hoy es tiempo, hermano, de que usted pueda retomar nuevamente ese hermoso y buen hábito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy más que nunca, mis hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el COVID-19 está causando estrago a nivel mundial. Está causando preocupación, está produciendo temor, está produciendo estrés. Hermano, con más razón debemos escudriñar las Escrituras para tener fortaleza en fe y confiar en las promesas de nuestro Dios. Pero no tome la Biblia como un libro común, sino léala sabiendo, con convicción que es palabra de Dios y que cuando usted la lea, la pueda estudiar, pero también vivir. Pero sobre todo esto, amado querido, para aquellas personas que están necesitadas, para aquellas personas que están desesperadas, que están en Facebook y lo que escuchan son puras palabras negativas y de condenación. Hermanos queridos, es tiempo que empecemos a usar las redes sociales trayendo palabra de Dios, pero palabra de esperanza, palabra de salvación, palabra de confianza, palabra de estímulo, palabra de esperanza para todas las personas. Por eso es importante, hermanos queridos, que nuestra fe esté anclada completamente en la palabra de nuestro Dios. Los tesalonicenses, mis hermanos, crecían en fe porque usaron la oración para fortalecer su relación con Dios. Esa es una de las características resaltantes de esta iglesia, mis hermanos. Una de las características que nos damos cuenta cuando estudiamos esta iglesia. Vea que el apóstol Pablo sabía que esto era una iglesia de oración. Vea que al principio leímos todo lo que hacía esta iglesia. Y todo lo que hace esta iglesia en amar al Señor, servir a los hermanos, servir a Dios, predicar la palabra, enfrentar con paciencia los problemas y la persecución. Esa es una característica de una iglesia de oración. Y Pablo, como fundador de esta iglesia, les enseñó ese hábito espiritual importante de la oración. Vea que Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, él les dice, escuche esto: orad sin cesar. Vean lo que le dice: orad sin cesar. Le está diciendo que la oración es clave para seguir manteniendo su relación personal con Dios, porque la oración es la que nos mantiene en comunión, en comunicación con nuestro Padre Celestial. La oración es el medio que usamos para decirle todo lo que sentimos en nuestros corazones y nuestras mentes a nuestro Padre Celestial. Pero no solamente le dice ahí en ese versículo, sino en la segunda epístola, en el capítulo 3, verso 1-2, le dice, escuche esto, hermano, escuche, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Estamos hablando de un hombre espiritualmente maduro. El apóstol Pablo está pidiendo oración. Está pidiendo a los hermanos de esta iglesia recientemente fundada, le está pidiendo que oren por él para que la palabra pueda llegar a todas las personas. Así que esto nos enseña que era una iglesia de oración. La iglesia de Tesalónica, hermano,
Era una iglesia de fe que amaba a los hermanos en servicio y de paciencia y fe para soportar las aflicciones y persecuciones. Así que era una iglesia de fe. La oración, hermano querido, aumenta nuestra confianza en Dios. Porque esa es la clave de nuestra fe, confiar plenamente en Dios. Recuerde que las relaciones se construyen bajo el fundamento de la confianza. Y la oración me va a acercar más a Dios y me va a permitir conocerlo de manera más personal. Y en la medida que yo hable con Él y le traiga todos mis problemas, le hable de las cosas buenas, le hable de las cosas malas por las cuales estamos pasando, voy a empezar a amar cada día a nuestro Señor. Y cada día voy a tener más confianza en Él. Así que, hermanos queridos, si tú has descuidado la oración, si tú has descuidado el comunicarte con tu Padre Celestial, debe ver que la oración en estos tiempos, mis hermanos, donde hay aflicción, preocupación y temor, es el tiempo donde más tú necesitas orar. Porque cuando hay aflicción y más preocupación, ese es el tiempo que también debemos dedicar a la oración. Hay gente, hermanos, que dedican tanto tiempo a la aflicción que se olvidan orar. Hay hermanos que le dedican tanto tiempo a la preocupación que se olvidan de traer su preocupación a Dios. Hay hermanos que viven siempre en temor y se les olvida orar. Pero déjame decirte, hermano, que Santiago capítulo 5 verso 13 te da la clave cuando tú estés afligido, cuando tú estés pasando por dificultades. Santiago dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Ahí está, hermano. Ahí está la clave. Si estás afligido por distintas circunstancias, aquí la palabra te dice: haz oración, dobla rodilla, cierra la puerta de tu cuarto y busca el rostro de tu Dios, porque Él conoce tu aflicción y Él sabe cuál es la solución para ti. Así que no pierdas tu tiempo alimentando tu aflicción, tu tribulación y tu temor. Usa más bien ese tiempo para hablar con tu Padre Celestial, porque Él te ama, Él está preocupado por ti. Pero vamos a empezar a ejercer la fe. Por muy malas que sean las noticias, por muy malas que veamos los tiempos, hermanos, ejerzamos la fe hablando con nuestro Dios y nuestra fe crecerá. Los tesalonicenses, hermanos, crecían en fe en la medida que servían al Señor y a los hermanos. Vean que en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 10, Pablo dice, escuche, dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte de vuestra fe. Vean que Pablo estaba consciente del don y el ministerio que él tenía para el servicio del Señor. Él sabía que él trabajaba primeramente para Dios, pero también para la iglesia, porque él quería completar lo que le falta a los hermanos en la fe. Todos los creyentes tenemos dones y talentos, y todos nos necesitamos unos a otros. Yo necesito que otro hermano me edifique, porque lo que Dios le ha dado me va a ayudar a completar para el crecimiento de mi fe. Pero vea, hermano, que Pablo también dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 11, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Escuche: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Vean que ahí dice: por el propósito de la bondad y toda obra de fe con su poder. Esta iglesia, hermano, llevaba a cabo el propósito de la bondad de Dios y obraban en fe con el poder que Dios le había dado. Así que cuando Dios te da dones, Dios te da capacidad para servirle a Dios, Dios quiere que tú no te conformes con ese nivel de fe, sino que sigas creciendo de gloria en gloria para llevarte a hacer grandes cosas mayores de las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estos tiempos de pandemia,
y con algunas limitaciones en el servicio a Dios, los hermanos, continuamos siendo desafiados en fe para servir al Señor. Y seguimos avanzando. Si usted ve en las redes sociales, usted ve cómo la Iglesia de Cristo a nivel mundial se está organizando, se están trabajando, buscando los medios para seguir sirviendo a Dios, para seguir sirviendo a la Iglesia, para llevar la palabra a los perdidos. Hermanos queridos, en estos tiempos difíciles, estamos siendo desafiados en fe. Pero en esos desafíos, el Señor está comprometido en fortalecer tu fe para que siga creciendo, hermano. La fe y la obediencia y servicio a Dios debe continuar a pesar de cualquier aflicción nos toque vivir como la iglesia. Así que la historia de la iglesia, hermano, nos habla que en la antigüedad había persecuciones, había martirio. Pero esos creyentes ejercían la fe y a pesar de que tenían que dar la vida por Cristo, la vida de la iglesia continúa en servicio y fe, obediencia a nuestro Dios. En la actualidad, mis hermanos, cuando usted estudia la historia de la iglesia a nivel mundial, vemos aquí que en Venezuela tenemos el problema con el coronavirus. Pero hay otras iglesias, hermanos, que están siendo perseguidas, donde los cristianos le ponen a tomar una decisión, acepta a Cristo o acepta el Islam. Y en otras partes hay otro tipo de persecuciones. Pero la iglesia continúa sirviendo al Señor. Si no fuese por esa fe que el Señor fortalece y hace crecer, mis hermanos, la iglesia sería destruida. Pero Dios en su gracia ha fortalecido la fe de la iglesia y seguirá fortaleciéndola para asumir los retos que Dios tiene para nosotros en el futuro. Nosotros, hermanos, no sabemos qué vendrá en el mañana, pero lo que sí estamos seguros, que Dios va a seguir fortaleciendo la fe de la iglesia. Y así haya cualquier tipo de necesidad en nuestra nación, usted como pueblo, como sal, como luz de aquí de la tierra y de Venezuela, estamos comprometidos de llevar palabra de esperanza a nuestra nación. Así que no hay virus, no hay guerra, no hay muerte, no hay nada que pueda impedir el avance de la iglesia a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y todo por la fe en Cristo Jesús. Los tesalonicenses, hermanos, crecían en fe en medio de tribulaciones y persecuciones. Eso es algo que se resalta en esta iglesia y en la epístola de Pablo. Esta iglesia estaba siendo perseguida por los judíos celosos del apóstol Pablo, haciéndole la vida imposible a esta iglesia. En esa circunstancia, todo creyente y toda iglesia necesita tener fe para mantenerse firme ante todo ataque de la vida espiritual de la iglesia. Mire cómo dice Pablo en esta iglesia, hermano. En esta iglesia dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportar. Vea que la fe de esta iglesia, hermano, en la medida que crecía, los ayudaba a ellos a soportar persecuciones y tribulaciones o aflicciones que les tocaba vivir. Esa era la clave del éxito de esta iglesia, hermano. Por eso crecemos en la fe cuando aceptamos de buena voluntad que es la soberanía de Dios que nuestra fe sea probada y desafiada. Cuando yo tenga esa seguridad que detrás de mi fe, cuando Dios permite que sea probada, es porque Dios soberanamente está permitiendo que mi fe sea probada, porque Dios quiere algo que mi fe, siga fortaleciendo. Ahora, alguien que sí puede hablar de que nuestra fe fue probada fue el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 6, 7, él nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esto lo está diciendo Pedro
aproximadamente en el año 62-64 después de Cristo, cuando la iglesia en Roma estaba siendo perseguida por el emperador Nerón, donde muchos creyentes eran desafiados en su fe, donde le decían: ¿quién es el Señor, César o Cristo? Si ellos decían que el Señor era Cristo, eran sacrificados, eran asesinados. Así que su fe estaba siendo probada con fuego. Hermanos queridos, nuestra fe crece en medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Y un ejemplo de eso, hermano, es el apóstol Pedro. Recuerden que Pedro le dijo a Jesús: Señor, aunque estos te negaren, aunque estos se escandalizaran de ti, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. No, Señor, yo no lo voy a hacer. Es decir, que Pedro estaba confiando en su fe. Pero la fe de Pedro era una fe muy chiquita. La fe de Pedro no resistía a la persecución. La fe de Pedro no soportaba la aflicción. La fe de Pedro no soportaba la presión de la sociedad. No pudo soportarla. Y usted lee en los evangelios que cuando lo vieron le dijeron: tú estabas con Jesús. Y él decía: yo no conozco estar ese Señor. Y dice la Biblia, hasta maldijo ese día, hermano querido. Eso lo hizo Pedro, hermano querido. Pero que Dios tenía un propósito en la vida de Pedro. Pedro tenía una fe muy chiquita, muy pequeña, muy insignificante. Pero Dios quería que su fe creciera para ser un instrumento útil en la obra de nuestro Dios. Hay mucha gente que tiene fe como Pedro y creen que han perdido toda la esperanza. Pero déjame decirte, si Dios trató con la fe de Pedro, con esa fe insignificante y muy pequeña, Dios puede también tratar contigo para que esa fe siga creciendo para la gloria del Señor. Y vea, hermanos queridos, dice que nuestra fe crece en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Nuestra fe en medio de la aflicción, hermanos, crece en la medida que sepamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero vea lo que dice Lucas capítulo 22, en la parte de arriba, por favor. Dice en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Vea lo que dijo el Señor a Jesucristo en su amor y misericordia a Pedro. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, por supuesto, fortalecido en fe, con una fe mega grande, confirma a tus hermanos. Así que bajo la soberanía de Dios y el propósito de Dios, era necesario que el apóstol Pablo fuese zarandeado para que su fe sea fortalecida para la gloria de nuestro Dios. Hermano querido, no te sorprenda si la vida te está zarandeando. No te sorprenda por eso, hermano, si es el diablo, si la inflación, si es el coronavirus. No, hermano, no te sorprenda por eso, porque hay un Cristo de gloria que está rogando por ti, que tu fe no falte y que tengas presente que es el Señor que está procesando tu fe, que esa fe que tú tienes, esa fe por la cual te está limitando, el Señor va a hacer que esa fe pueda seguir creciendo para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, nuestra fe crece en medio de las adversidades, hermanos queridos. En medio de las adversidades. En medio, en el centro, hermano. En medio, por favor. En medio de las adversidades, Dios quiere que tú sepas que Dios quiere lo mejor para ti. Todas las cosas, hermano, te van a ayudar para bien. Romanos 8:28 dice el Señor. Vea esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Vea esto, pues repito el versículo, no se lo olvide, y siempre lo repetimos en la iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Así que, hermano, si está siendo probado en medio de la aflicción, aún en medio de la aflicción, Dios tiene un bien mayor para ti. Eso va a ayudar a tu fe a que siga siendo fortalecido, hermano querido. Así que cualquiera que sea tu aflicción, hermano y hermana, Dios está contigo. Tú no estás sola. Tú no estás abandonado. El Señor lo dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice la palabra: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y esta iglesia, hermano, estaba consciente de que Dios estaba con ellos. Así que, hermano querido, no vea la aflicción, ve al Señor, que te va a fortalecer en medio de la aflicción. Esto es, mis hermanos, algunos principios espirituales que podemos aplicar, que las conocemos, pero que podemos aplicar día a día para que nuestra fe siga creciendo, hermano. Nuestra confianza plenamente en Dios. En Dios, hermano. Confía en Dios, en su palabra, en la oración, en el servicio a Dios. Aún Dios usa las pruebas para hacer crecer nuestra fe. Si Dios hizo con esta iglesia un gran instrumento y crecían en fe, yo creo que Dios está trabajando con la iglesia, la casa de mi Padre, para que tenga una fe inconmovible, aún en medio de cualquier circunstancia. Nuestra iglesia sigue trabajando a pesar de dificultades y limitaciones, mis hermanos. La iglesia sigue sirviendo. Hoy más que nunca necesitamos crecer en la fe para amar y servir al Señor y enfrentar las adversidades que vengan en el futuro. Pero eso requiere de valentía y compromiso de cada uno de nosotros. En una oportunidad los apóstoles dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ahora te pregunto, ¿tú tienes la capacidad para decirle al Señor hoy: aumentanos la fe? ¿Sabe lo que implica decirle: Señor, aumentanos la fe? Implica compromiso. Implica estar dispuesto a sufrir por Cristo. Implica dejar ciertas comodidades. Pero vale la pena, porque en la medida que sirvamos al Señor, el Señor lo va a aumentar. Cuando le decimos al Señor: Señor, aumentanos nuestra fe, hermano, estamos hablando de que Dios está comprometido. Y de algo sí estoy claro: cuando Dios escucha a un creyente diciéndole: Señor, auméntame la fe, Dios se va a alegrar, porque sabe que ese cristiano es valiente, que ese cristiano está dispuesto a seguir luchando en pro del reino de Dios. Es aquel cristiano que ve primeramente a Dios y que pone a Dios en primer lugar, y que Dios lo va a ayudar. Así que, hermano querido, ¿tu fe es pequeña? ¿Tu fe es insignificante? ¿Es intermitente? Déjame decirte, hay esperanza. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Cristo intercedió por Pedro y conocemos a un Pedro que negó a Jesús, pero al final, al morir, murió testificando que Cristo es el Señor. Así que, hermano querido, ahí está en sus casas. ¿Cómo está tu fe? Dios lo sabe. Pero en este momento vamos a orar al Señor, porque el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Él sabe el nivel de tu fe, pero Él quiere que tú tengas fe como un grano de mostaza. Así que oremos para que Dios, a través de su Santo Espíritu y su palabra, haga crecer nuestra fe. Padre celestial, he predicado tu palabra por tu gracia y misericordia. El mensaje que tú me has dado la he traído a tu pueblo, y ellos han comprendido la importancia de crecer en la fe. Ellos han entendido que aún en estos tiempos peligrosos necesitamos más que nunca crecer en fe y ejercer la fe en nuestro Padre celestial. Yo te pido por cada hermano que escuchó tu palabra. Tú conoces cómo está su nivel de fe. Tú conoces el deseo de sus corazones de que su fe crezca.
Yo te ruego que trates con cada uno de ellos, que esa fe micro pase una fe mega para la gloria de tu nombre. Dale fortaleza a los hermanos que están pasando por ciertas aflicciones, pero ellos están reconociendo que están siendo procesados en fe y que ellos van a salir airosos y victoriosos, porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza, y saldrán fortalecidos en fe para seguir amándote y sirviéndote para la gloria de tu nombre. Amén. Así que, hermanos queridos, para mí ha sido un placer compartir esta palabra y que esta palabra sea estímulo para vuestra fe. Así que, hermanos, sigamos creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde.